Vamos a aplicar la prueba de Wilcoxon. Recuerden que la prueba de Wilcoxon es para determinar diferencia de medidas entre pruebas entre muestras relacionadas. Entonces aquí tenemos una base de datos con dos variables, con cuatro variables, pero medidas en momentos diferentes. Es decir, tengo una variable que fue medida en un pre y la misma variable que la cual fue medida en un post. Lo mismo, tengo otra variable de medición medida un antes y medida un después. Verifiquemos primero los supuestos. Esto debe tener un comportamiento, la diferencia de estas variables deben tener un comportamiento no paramétrico. Entonces lo primero que hay que encontrar es la diferencia entre estas variables. Ya lo habíamos visto en el video anterior. Me voy a calcular variable y lo que hago es determinar la diferencia entre la variable 1 menos la variable 2. Él me crea una nueva. La idea ahorita es calcular la diferencia de la segunda variable. Entonces paso mi primera variable en el primer momento y le resto la del segundo momento y le doy a aceptar. Entonces ya tengo la diferencia de ambas variables de medición y sobre estas variables es que yo voy a determinar la normalidad y si se encuentran o no outliers en cada una de estas. ¿Cómo lo determino? Me voy a analizar estadísticos descriptivos, frecuencias, paso las dos variables nuevas a mi lista de dependientes y le voy a solicitar que me haga gráficos de normalidad. Esto lo voy a quitar y que quiero los dependientes juntos. Le doy a aceptar y tengo los descriptivos de ambas variables. Las pruebas de normalidad, en este caso Shapiro-Wilk me determina que es un comportamiento no paramétrico, al igual que como Smirnov. Y abajo evidencio los diagramas de cajas donde pues evidentemente la primera variable no tiene datos atípicos y la segunda sí. Ahora bien, el paso a seguir es hacer el test como tal. Para ello me voy a analizar pruebas no paramétricas, aquí ya hacen muestras relacionadas y lo que voy a determinar es, primero paso mi variable 1 y en configuración lo que voy a decirle es que me determine la prueba de Wilcox. Ya las siguientes opciones ya ustedes saben cómo se modifica, cómo se manejan y cómo se trabaja. Entonces ya le doy a ejecutar. Fácil, aquí no era, disculpen. Paso la primera variable y le doy ejecutar. Entonces él me arroja el resultado. Básicamente me dice que la hipótesis nula es que la diferencia de tanto la variable del primer momento como la del segundo momento es igual a 0. Me dice qué tipo de prueba están utilizando y la significancia, que en este caso es no significativa, es decir que debo retener mi hipótesis nula. Si le doy doble clic encuentro un cuadro de un histograma en donde me relaciona las diferencias positivas, diferencias negativas y el número de empates junto con los datos estadísticos del test. Vamos a sacar la otra, en este caso nos da no significativo. En algunos momentos cuando las muestras son pequeñas va a salir una última columna que va a decir significancia citótica exacta. Eso quiere decir que no me voy a fijar sobre esta sino sobre la siguiente y normalmente me la calcula cuando el tamaño de la muestra son muy pequeñas. En caso que aparezca me voy con esa, si no me quedo con la significancia citótica bilateral como lo hemos venido trabajando. Entonces determinamos nuevamente el test de Wilcoxon para las otras variables. En este caso voy a sacar estas dos y voy a entrar la segunda variable en su primer y segundo momento. En esta, igual la hipótesis nula no varía, que la mediana era diferente de 0 entre el primer momento y el segundo momento de la segunda variable, pero en esta sí me muestra significancia y me dice que debo rechazar la hipótesis nula. Si ingreso, veo el histograma y también me va a mostrar diferencias positivas, diferencias negativas y empate. Les explico esto. ¿Cuáles son las diferencias positivas? Cuando básicamente hay un cambio positivo entre el antes y el después. Ustedes están viendo aquí eso. Las diferencias negativas es cuando hay un cambio negativo entre el antes y el después. Es decir que en vez de mejorar la calificación del test, lo que hace es empeorar la calificación del test de prueba o del test que estoy analizando, ¿listo? Del instrumento de medición que estoy analizando, porque pronto se me confunden con test estadísticos. Y el número de empates es que no hay diferencias entre el antes y el después. Entonces aquí me dice que hay diferencias positivas en 54 casos, diferencias negativas en 2 casos y que no hay cambios entre el antes y el después en 3 casos. Al igual que en el ejemplo anterior,
tengo L2 estadísticos de prueba, donde al final me aparece la significación asintótica bilateral, lo cual me determina que es un cambio estadísticamente significativo, es decir que lo que está midiendo, es decir, la diferencia entre evaluadores o el efecto de un tratamiento aplicado antes y un después es significativo. ¿Listo? Entonces, ahora hay otro test, si ustedes se fijan, si me voy a analizar estadísticos no paramétricos y me voy a configuración, en seleccionar prueba, donde me dice que yo puedo comparar la diferencia de las medianas con el valor hipotetizado, me aparecen dos pruebas, el test de Wilcoxon y la prueba de signos para dos muestras. ¿Cuándo utilizo esta? Si nos volvemos a la hoja de resultados, aquí me aparecen número de empates. Entonces básicamente lo que hace la prueba de signos es ignorarme el número de empates y hacer la diferencia entre el antes y el después y determinarla. ¿Eso qué quiere decir? Les muestro unos datos. Si ustedes se fijan, en la primera variable tengo muchos empates, es decir, que no hay cambios entre el antes y el después. Si se fijan, si yo le hago a esto una prueba no paramétrica y paso mi primer variable, que ya lo habíamos hecho, él me va a mostrar y selecciono la prueba de signos. Él me va a mostrar que realmente no hay significancia entre el antes y el después. Si yo entro e ingreso, él me dice, mire, hay tantas diferencias positivas, tantas diferencias negativas y tantos números de empates. Si yo selecciono ese número de empates, ¿cómo segmento una base de datos? Me voy a datos, le digo seleccionar casos y en este caso vamos a poner una condición. Entonces, ¿cuál es la condición? Si B1 es igual a B2, bueno, realmente vamos a decirle que es diferente de B2, que me lo seleccione, ¿listo? Entonces, hago la expresión matemática, le digo continuar y le digo aceptar. Cuando yo le digo aceptar, me aparece un filtro nuevo y lo que él hace es tacharme los casos en donde tanto B1 son similares a B2. ¿Y cuáles me selecciona? Según la expresión matemática que coloqué ahorita. Me va a seleccionar los casos donde B1 sea diferente de B2. Y ahorita vamos a sacar la misma prueba de signos. Y me voy a pruebas no paramétricas y en este caso selecciono prueba de signos y le digo ejecutar. Fíjense que el cambio en la significancia, o sea, la diferencia en la significancia entre la prueba anterior y esta, no varían, sigue siendo 0,86. Pero si yo ingreso aquí, lo que sucede ahorita es que el número de empates me lo está obviando, no me lo está teniendo en cuenta. ¿Claro? Entonces, no lo está teniendo en cuenta pues porque básicamente lo que hice fue anular esos casos. La intención de eso es que seleccionando los casos o deseleccionando los casos, por ejemplo si los selecciono todos y vuelvo a calcular la prueba paramétrica con el test de signos, pues no va a haber diferencias significativas porque básicamente lo que hace el test de signos es omitir esos casos donde no hay cambios entre el antes y el después. Entonces son las dos pruebas para yo determinar significancia, entonces la de Wilcoxon y la de signos, y básicamente esa es la estrategia a través del SPSS para determinarlo y posteriormente analizarlo.